La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Emitimos a través de punto 5, 1490 de la M en Bogotá. El presidente de la República, Iván Duque, estuvo esta madrugada en Santiago de Cali. El jefe de Estado hizo una visita sorpresiva ante los graves hechos de violencia presentados el domingo en la capital vallecaucana y la petición de varios de los gremios. Este es uno de los hechos más importantes, la crisis que se vive en este momento en el país y sobre todo en el departamento del Valle. La información a esta hora con Nicolás Espinosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, John, y buenas tardes para los oyentes. Pues así es, el presidente Iván Duque informó que hizo una visita corta a la ciudad de Cali con el fin de verificar los avances en el diálogo y saber los resultados del Consejo de Seguridad que lideraron el ministro de Defensa Diego Molano y el ministro del Interior Daniel Palacios. En la reunión también estuvieron presentes la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, el alcalde Jorge Iván Ospina y la cúpula militar. Entre los anuncios hechos por el mandatario en esta reunión resaltan tres: el levantamiento de bloqueos en las vías de acceso a Cali, aumento de pie de fuerza en la ciudad y que la Guardia Indígena regrese a sus resguardos. Iván Duque hizo énfasis en la necesidad del trabajo conjunto entre la presidencia, la gobernación y la alcaldía para la protección de los derechos de los ciudadanos. Además dijo, abro comillas, no hay un solo argumento para afectar los derechos de otro para hacer valer los propios. Finalmente concluyó el presidente diciendo que todos quieren decirle a los jóvenes del Valle del Cauca que saben las necesidades y reclamaciones y propuestas y habrá un espacio para escucharlos y hablar de los temas que los aquejan, dijo el presidente Iván Duque en su visita a Cali. Gracias, Nicolás. 12 del día, 3 minutos. El presidente de la República, Iván Duque, se reunirá con los directivos del Paro Nacional. Será una reunión exploratoria. Las manifestaciones no se detendrán, advierte el Comité Nacional del Paro. Cali está céfala. El alcalde Jorge Iván Ospina se ha hecho el loco, aseguró el senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco. A propósito, en las últimas horas hubo un incidente con los indígenas que están generando ruido, alteración del orden público, atacaron algunas viviendas en Ciudad Jardín, en el sur de Santiago de Cali. El incidente en Cali entre civiles e indígenas y la policía. La información con Nicolás Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes, Johnny. Así es, y es que la Policía Metropolitana de Cali ha informado que acudieron al llamamiento de auxilio tras ser informados de que estaban siendo atacados por un grupo de indígenas. En video se observa a los indígenas dispersarse en los conjuntos residenciales, disparando con armas de fuego incitando el terrorismo, realizando de igual forma saqueos a casas y apartamentos del sector. Aparte, lesionaron a 4 personas con armas cortopunzantes y objetos contundentes. Así lo apuntó el cuerpo policial. Según diversos informes, los disturbios se presentaron cuando los civiles organizados intentaron evitar el paso de la que se conoce como la minga indígena en el sur de Cali. Los civiles dicen que fueron atacados con piedras y machetes por los indígenas, a quienes acusan de haber vandalizado varios condominios del sector, y los indígenas, por su parte, alegan de que fueron agredidos con armas de fuego y que la policía apoyó a quienes los asaltaron, John. Gracias. 12 del día, 5 minutos. Uno de los hechos más importantes, también los acuerdos que se han logrado quizás entre el gobierno y algunos sectores, pero es muy difícil lograr reunir a todos los líderes de este paro, los protagonistas. Decía yo, Margaret Ocalvo, y le damos de una vez la bienvenida a Gilberto Toro, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios, que hacía rato no se veía una crisis de la naturaleza en que en este momento se presenta en el país. Saludamos a nuestra compañera en la mesa de trabajo, Margaret Ocalvo. Muy buenas tardes. John Didier, muchas gracias. Primero que todo, vamos a dar la bienvenida al doctor Gilberto Toro Giraldo. Él es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. ¿Y por qué está aquí con nosotros? Primero que todo, es un gusto muy grande tenerlo, pero
Él se reunió precisamente, ahora que tú hablabas que se reunirán en unos minutos en Palacio de Nariño, pues en la Casa de Nariño se reunió el doctor Gilberto Toro con los alcaldes de Colombia, precisamente en esta ruta que tenemos que estar todos y en esta claridad mental para ir hacia adelante, de dialogar, de lograr acuerdos y sobre todo encontrar soluciones. Pero, doctor Toro, bienvenido usted de primera mano que estuvo liderando esta reunión con el presidente Duque. Cuéntenos qué pasó, a qué acuerdos llegaron, qué ocurrió allí. Abramos, yo creo que el micrófono, doctor. Doctor Toro, creo que su micrófono está apagado. Por favor, encenderlo. Sí, disculpe. Ya, muy bien. Doctora Margaret, un placer estar nuevamente con usted. Cordialísimo saludo. Lo mismo que a John Didier y a toda la audiencia. Bueno, el sábado nos correspondió a los alcaldes del país reunirnos con el presidente de la República en ese proceso que él ha venido adelantando de abrir espacios en una estrategia que se ha denominado Encuentros para Escucharnos. Y la verdad es que, bueno, fuimos con una representación muy importante de alcaldes de todo el país, miembros de la Junta Directiva de la Federación. Los alcaldes escucharon con mucha atención el diagnóstico que hizo el señor presidente. Después hubo un diálogo por parte de los alcaldes planteándole al gobierno nacional las diferentes dificultades que estamos viviendo. Recordemos que estos alcaldes ya llevan año y medio prácticamente de mandato y no han podido hacer nada. El primer año, la pandemia, concentrarse solo en trabajar de la mano con el gobierno nacional para implementar las medidas que contuvieran de alguna manera la expansión de esta pandemia. Y empezamos ahora este año con muchas esperanzas de que podría superarse la pandemia, cosa que no ha pasado, entre otras cosas, porque hemos sido muy responsables, no hemos entendido el peligro de las aglomeraciones y no ha habido la reactivación económica que se necesita. Entonces, no sé si se fue la imagen. ¿No se fue la imagen? Estamos bien, lo estamos escuchando perfectamente, doctor. Pero lo escuchamos, no hay problema. Bueno, entonces, no solamente no hemos podido tener tranquilidad frente a la propagación de la enfermedad, sino que además la reactivación económica que se necesita urgente, porque la parálisis del año pasado está dejando consecuencias muy graves y a los municipios los ha afectado bastante desde el punto de vista fiscal. Entonces, no hemos podido porque ahora este tipo de manifestaciones que son válidas, que todos respetamos, que todos compartimos, pero el vandalismo es absurdamente inaceptable, si se puede decir de esa manera. No podemos permitir que unos cuantos jóvenes, que entre otras cosas, unos están siendo pagados, otros están siendo engañados. Es impresionante. Todo esto arrancó por el tema de oponerse a la reforma tributaria, y el 99.9% no habían leído un artículo de la reforma tributaria. Entonces, este tipo de cosas no se pueden permitir. En ese sentido, entonces, se le expresó al presidente la preocupación que tienen los alcaldes. Al final, entonces, pues las conclusiones quedaron establecidas en un comunicado que conoció la opinión pública, y es básicamente que los alcaldes se la juegan por la institucionalidad. Los alcaldes y alcaldesas entienden su papel de mandatarios que tienen una responsabilidad constitucional y legal y que son los más cercanos a las comunidades. Se requiere, por supuesto, respetar el derecho a la protesta, pero hay que actuar contra los bloqueos que están matando bebés, que están impidiendo que los campesinos puedan vender sus productos, y está provocando también que haya desabastecimiento. Había un argumento, John Didier, doctora Margaret, contra la reforma, y era que iba a encarecer los precios, por ejemplo, de los alimentos. Y con los bloqueos no solamente han creado ese fenómeno del incremento de sino que además no hay alimentos. Entonces son contradicciones que no entendemos. Lo mismo que
el tema de los servicios, como el combustible, el tema del gas, el tema de los insumos que se necesitan atender toda esta enfermedad, los acueductos. Es decir, no podemos aceptar los bloqueos, y a esa conclusión también se llegó. Se rechazan contundentemente los bloqueos, no tienen justificación, máxime cuando el presidente de la República ya abrió la puerta para dialogar. Doctor Toro, bueno, se cumplió este primer encuentro. Imagino que vendrán más. Hay que escuchar, hay que saber qué pasa hoy en esta reunión que va a ser con los líderes del paro. Pero usted, ¿qué ve? ¿Qué viene? ¿Qué sigue ahora? Porque es que si usted se fija, y lo que mencionaba ahora John Didier, ayer el caso de Cali, muy, muy complejo y muy preocupante. Esto va avanzando y pues sí, tenemos todos que ir en la misma dirección, pero pareciera que no nos queremos encontrar. A ver, Margaret, mire, yo creo que primero lo que tienen que demostrarle al país los miembros del Comité del Paro es que realmente están luchando por unas reivindicaciones, por algunas reformas que necesita el Estado, por algunas condiciones que reclaman justamente algunos sectores de la población colombiana. Y si esa es realmente la motivación, contribuir al bienestar de la gente, pues tienen que demostrarlo con una actitud de diálogo constructiva, porque la duda que hay es si realmente aquí hay un ánimo de buscar reivindicaciones sociales, o más bien se está buscando cualquier argumento, cualquier tipo de argumento para justificar el vandalismo, tratar de llevar al Estado contra la pared, provocar que hayan algunas confrontaciones que les permitan a los organizadores de estos movimientos enviar más el país. Entonces ahí creo que vamos a ver qué va a pasar. Todos tenemos la esperanza de que si realmente hay un ánimo de contribuir al bienestar social de los colombianos, pues deben salir acuerdos que permitan, primero que todo, levantar los bloqueos en toda parte. Segundo, y no seguir afectando los derechos de las mayorías que no estamos en paro. Doctor Toro, para cerrar, agradeciéndole de manera muy especial su presencia, y seguramente lo volveremos a invitar porque muy valiosos todos sus conceptos, sus comentarios. Además, usted fue alcalde 2 veces de Jericó, ha ocupado distintas posiciones nacionales y en Antioquia, tiene muy claro el país. Entonces, importante todas las luces que nos dé, pero un mensaje corto y muy, muy ágil para la comunidad que nos escucha ahora. ¿Cuál sería el mensaje de la Federación Colombiana de Municipios? Que por favor ningún colombiano se sienta que no está involucrado. La indiferencia nos mata. La unidad es fundamental para que entre todos expresemos de múltiples maneras, y aprendiendo a usar también las redes como lo hacen los que están manipulando a nuestros jóvenes, para expresar nuestra inconformidad contra este propósito de destruir el país. John Didier tiene una pregunta. Sí, doctor Gilberto Toro, es innegable que ha habido malestar en la población colombiana por algunas propuestas del gobierno, porque al gobierno quizás se le fue la mano en proponer una reforma tributaria en un momento inadecuado, cuando ha aumentado la pobreza, cuando ha aumentado el desempleo, y salir funcionarios a decir que le va a poner IVA al café, a la sal y el azúcar, para decir que esos no son productos de primera necesidad, pues eso es la gota que rebosa la copa, la inoportunidad del gobierno. Pero también parece ser que aquí hay agentes extraños. Usted, como vocero de los alcaldes en el país a través de la Federación Colombiana de Municipios, ¿tiene claro si en efecto eso está ocurriendo? Agentes externos, Nicolás Maduro, la Revolución Bolivariana, el ELN, por ejemplo, o esto es todo producto de que la gente ya no aguanta más estas propuestas que hace el gobierno y se han ido acumulando de pronto la frustración de los jóvenes que hoy sienten que hoy no tienen oportunidades en este país.
John Didier, mire, aquí hay mucho de inconformidad de algunos sectores y por eso creo que todo el mundo entiende que tienen derecho a protestar. Aquí hubo una equivocación radical del Ministerio de Hacienda al proponer y el contenido de esa reforma tributaria, aunque en realidad es indiscutible que las consecuencias fiscales que dejó la pandemia presionan, obligan a un gobierno que sea responsable a decir, hagamos algo. Y yo, por ejemplo, yo creo que muchos colombianos que de pronto no tenemos una visión muy de largo plazo y muy responsable de la labor como mandatarios, hubiéramos calculado eso. ¿Cómo, faltándome un año para terminar mi mandato, me voy a proponer una reforma tributaria que, entre otras cosas, no iba a beneficiar a este gobierno? Los resultados en términos de incrementos de los recaudos fiscales no iban a beneficiar a este gobierno. Por lo tanto, entonces, ¿para qué el desgaste? A mí me parece que lo que hubo ahí fue una actitud responsable frente al futuro del país, pero lamentablemente no solo sino el contenido fue el que se creó la explosión. Disculpe, doctor Toro, la reforma creo que nadie la discute, se necesita incrementar los recursos, es de dónde van a salir de los dineros, cómo va a ser que le van a cargar la mano a Juan Pueblo si aquí todo el mundo compra azúcar, sal y café. Entonces, lo que se está mirando ahorita y el gobierno lo está aceptando es, bueno, sí, hagamos una reforma, pero no saquemos los recursos de acá, sino saquemos los de allá. Entonces, la reforma en ese sentido, todo el mundo está de acuerdo en que se necesita hacer. El problema y la discusión es de dónde van a salir esos recursos. Entonces, algunos consideran que fue equivocado cargarle la mano más a la gente, al pueblo. Así es, John Didier, Margaret, y yo creo que pues ese error está costando muchísimo, pero también creo que se va a corregir, porque aquí los que más tienen son los que más tienen que pagar. Eso es un hecho. Entonces yo creo que incluso hasta expresiones de gremios como la ANDI están dando tranquilidad en ese sentido. Ellos no se van a oponer a que tengan que ser los que soporten el peso de la reforma. Pero mire, John Didier, para terminar, están de acuerdo. Entonces, pero mire, pero es que aquí ya se dijo, se retira la reforma tributaria. Y entonces dijeron, entonces sigamos en paro y sigamos destruyendo las ciudades. Eso es lo que uno no entiende. Se está hablando de la salud ahora y hay una reforma y hay un proyecto que nadie conoce, no se ha presentado. Y entonces yo creo que eso es lo que tiene que a todos los colombianos de bien preocuparnos. Correcto. De acuerdo. De acuerdo. Pues, es decir, sí, en el momento en que se retira la reforma, pues cesen el paro, hablen y empieza el diálogo y el acuerdo nacional, y es una oportunidad para todos. Y lo que usted dice, doctor Toro, los que más tienen están dispuestos a poner lo que corresponda, porque entienden lo que decía John Didier. Este es un momento difícil donde todo el país, el que diga que no ha tenido dificultades económicas, pues no está en Colombia ni está viviendo la pandemia, pero tenemos que ir, como digo yo, hacia el mismo lado, articulados, pero eso sí, identificando esos elementos que están afectando, que están distrayendo y haciéndole un mal al país. Y otra cosa, John Didier y doctor Toro, es que además están la imagen de Colombia que se ha trabajado con tanto cuidado después de todos los años 80 y 90 que nos costó tanto. Y ya empezamos a tener una nueva imagen con un J Balvin, por ejemplo, de su tierra, un Maluma, con deportistas, con tantas cosas. Y mire usted esta semana pasada la avalancha de malas noticias en el Washington Post, New York Times. Es decir, alguien está haciendo algo que no es lo adecuado. Sí, estamos en la picota pública, pero doctor Toro, además de lo que dice Margaret, yo sentí que no me respondió la pregunta en si aquí había injerencia externos de Venezuela y ELN. John Didier, mire, sin duda alguna, sin duda, aquí hay plata del narcotráfico y hay plata de países como Venezuela que prefieren seguir dejando en la pobreza a sus connacionales y tratar de financiar la desestabilización en países vecinos. Colombia, como alguien lo ha dicho, es la joya de la corona para el socialismo del siglo XXI. El Foro de Sao Paulo es una realidad y es vergonzoso que en ese foro estén participando personalidades muy importantes del Estado colombiano
o del pueblo colombiano, que además han tenido responsabilidades de Estado muy importantes. Yo creo que eso es lo peligroso de esto, que la financiación con recursos extranjeros y del narcotráfico es lo que en últimas está manteniendo esta oleada de vandalismo, de destrucción. Y por eso entonces el Estado tiene que ejercer la autoridad. Yo no sé ustedes, pero yo por donde ando y a través de las redes, todo el mundo reclama que se ejerzan las medidas que la Constitución y la ley existen para parar el vandalismo. No es posible que los indígenas, por ejemplo, un sector de los indígenas se quiera venir a pretender que puede controlar, cobrar peajes, golpear, destruir, secuestrar una ciudad tan importante como Cali. Entonces yo creo que todos los colombianos tenemos que reaccionar y dar un mensaje de unidad nacional y de apoyo a la institucionalidad. Doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, muy amable por estar en Al Día Noticias. Doctor Toro, muchas gracias y lo esperamos pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, confirmando que en lo que él considera sí hay dineros externos de otros países financiando el vandalismo en Colombia. El dinero del narcotráfico y de Venezuela están financiando este vandalismo en Colombia. A propósito de las dificultades que ha habido en Colombia, Margaret, por fin, gracias a una caravana humanitaria de salud, se pudo traer insumos hospitalarios a Bogotá. Le tocó a esta caravana atravesar medio país, Margaret. De acuerdo, medio país, gracias a la Cruz Roja. 14, esta es la primera caravana. La idea es que esta semana se espera y que continúe pues dándose con el éxito que se cumplió el día anterior. Una caravana con 14 camiones con gran capacidad para traer específicamente insumos hospitalarios, oxígeno que se está necesitando, muchos elementos vienen del puerto de Buenaventura y de Cali, y logró, como bien lo decía John Didier, cruzar todo el país y llegar en su camino, ir entregando en cada lugar, en los puntos acordados, estos insumos, y se espera que toda esta semana se cumpla este mismo ejercicio. Que los dejen pasar y que podamos seguir, porque recordemos, hay 30,000 personas que están esperando sus diálisis y que no han podido tenerlas y que corren el peligro de morir. ¿Y cuántas personas están esperando su vacuna que no han podido llegar? Bueno, y oxígeno. Sin oxígeno no hay vida. Gracias, Margaret. Y a propósito de estos bloqueos también ante el desabastecimiento que vive en varias regiones por culpa de los bloqueos, el Ministerio de Agricultura creó los mercados virtuales. ¿En qué consiste, Ramón Alberto Soto? Buenas tardes. Buenas tardes, John Didier, con el cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Al Día Noticias. Así es, son los sistemas digitales que está habilitando el Ministerio de Agricultura para que los agricultores puedan vender en sus propias regiones y no tengan que desplazar sus alimentos a otras ciudades y pueda venderlo inclusive a menor costo. Respecto de este tema nos explica el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea. Debido a los bloqueos que se vienen presentando, que no permiten que nuestros campesinos puedan vender libremente sus productos, el Ministerio de Agricultura ha creado un mercado virtual. ¿Cómo funciona? A través de las redes sociales del Ministerio, Twitter, Instagram, Facebook, vamos a inscribir, o nuestros campesinos pueden inscribirse con los productos que tienen, y las tiendas cercanas, los supermercados cercanos o incluso los vecinos pueden saber dónde hay disponibilidad de plátano, de yuca, de pollos, huevos. De esta manera podrán comprar estos productos y así logramos que nuestros campesinos no pierdan su producción y aseguramos el abastecimiento y la seguridad. Es el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, explicando la iniciativa por la cual se crean estos mercados virtuales a través de este. Han dicho que a través de estas líneas pues se pueden vender sus productos en sus ciudades, en sus regiones de orígenes, para que no se pierdan las cosechas en los trancones y pueda causar la ruina del sector de los campesinos de nuestro país.
Las 12 del día, 25 minutos, una del deporte, Nicolás. Pues sí, tenemos una deportiva muy buena tras del hecho, pues porque Falcao llegó a 150 goles en Europa con el tanto que consiguió ante el Beşiktaş en la Liga Turca y pues es el primer colombiano en lograr esta cifra, entonces felicitaciones para él. Gracias. ¿Y hay música de Margaret al cierre? Claro que sí, siempre, siempre por fortuna. Pues resulta que Héctor Tempo Alomar, un salsero de Puerto Rico, muy reconocido, cantante, falleció el día anterior a los 70 años. Había ingresado a un hospital con unos dolores estomacales, pero esto terminó con su fallecimiento. Aquí está el tema más reconocido de él. ¿Cómo te hago entender? Héctor Alomar. Lamentable noticia, este tema es muy conocido, por supuesto, y de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias con los servicios técnicos de Edwin Reyes. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Después que uno vive 20 veces años, pero que importa uno más, que darse cuenta que todo es mentira, que nada, nadita es verdad, y por eso yo te doy mil gracias, la lección me vino al pelo. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Punto 5, el show de la radio.